Introducción a la regresión logística. Debemos recordar que los estudios epidemiológicos intentan, la mayor de las veces, responder a problemas de asociación entre eventos con más de un factor de exposición, con el fin de determinar el posible efecto de las exposiciones controlando por un conjunto de variables de control. Así, el objetivo de un estudio epidemiológico típico sería determinar la magnitud y existencia de la asociación entre un evento de salud con uno o más factores de exposición, ajustando por múltiples variables de control. A modo de ejemplo, usemos los datos de una unidad de cuidados intensivos que intenta responder a las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuánto más muerte al egreso de los pacientes ingresados a la UCI se produce en aquellos que provienen del servicio de medicina comparado con los que provienen del servicio de cirugía? Esta relación entre mortalidad y servicio de procedencia depende de la edad del paciente, su sexo y la presencia de infección. Uno de los primeros aspectos a considerar es la determinación de las variables y su nivel de medición, variables que van a intervenir en el análisis. Recordemos que las variables tienen distintos niveles de medición, el que direcciona el tipo de análisis. Cabe recordar que las variables se pueden medir en uno de los siguientes niveles: nominal, ordinal, dicotómico, discreto y continuo. Con el fin de facilitar la construcción del modelo teórico, es necesario clasificar las variables según el papel que en él desempeñan. De este modo, tenemos que identificar cuál es la variable de respuesta, cuáles son las variables de exposición y cuáles las de control. A continuación, se clasifican las variables del estudio de la unidad de cuidados intensivos y se proporciona la codificación de los datos para su ingreso a la base de datos. Estado vital, vivo o muerto al egreso, es la variable de respuesta. Servicio de procedencia, medicina, cirugía, corresponde al factor de exposición. Las variables edad, sexo y presencia de infección son finalmente las variables de control. Esta diapositiva muestra la plantilla de datos como se presenta en el programa Stata. Cabe hacer notar que los datos fueron ingresados en formato de número y que además se crearon las etiquetas con el comando label, que aquí se muestra. A modo de recordatorio, presentamos una tabla en la que se indica la herramienta estadística a usar en estudios de asociación cruda según el nivel de medición de la variable de respuesta y de exposición. Cuando tanto la variable de respuesta como la de exposición son de tipo continuo, la existencia de la asociación se evalúa a través de la significación del coeficiente de correlación. La magnitud y dirección de la asociación se obtiene del modelo de regresión lineal simple. Cuando la respuesta es dicotómica y la exposición continua o viceversa, la prueba de significación estadística corresponde a una prueba de student y la magnitud y dirección de la asociación se obtiene a través de la estimación por intervalos de confianza de la diferencia de promedios. En el caso en que tanto la respuesta como la exposición son dicotómicas, la significación de la asociación se evalúa usando chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, dependiendo del tamaño de muestra. La fuerza de la asociación se obtiene a través de un intervalo de confianza de un parámetro de razón, que, dependiendo del diseño de investigación utilizado, puede ser una de razón de riesgos
o de incidencias, o de densidad de incidencias, o de odds. La herramienta estadística a usar cuando se incorpora una variable de control también depende del análisis de medición de la variable de respuesta. De este modo, si la respuesta es de carácter continuo, entonces el análisis corresponde al modelo de regresión lineal múltiple. Si las variables de respuesta, de exposición y de control son todas dicotómicas, entonces la técnica del análisis estratificado de Mantel y Hansel da respuesta a la determinación de la asociación de interés. Más adelante veremos qué hacer en el caso en que la variable de respuesta es dicotómica y que tanto la exposición y control están en niveles de medición distintos al dicotómico. La situación se complica un poco más en casos de la vida real, en las que generalmente intervienen múltiples variables de control. El modelo de regresión lineal múltiple da respuesta al caso de múltiples variables de control cuando la variable de respuesta es continua. En esta unidad trataremos el caso del estudio de asociación cuando la variable de respuesta es dicotómica y tenemos múltiples variables de exposición y control. Con el fin de identificar el modelo a usar en el caso de respuesta dicotómica y múltiples variables de control, presentamos la tabla de asociación cruda entre estado vital y servicio de procedencia en el estudio de la UCI. En primer lugar, se observa que la asociación es significativa, valor P 0.009, lo que se refleja en que hay una proporción mayor de muertes entre los pacientes de medicina en comparación a los de cirugía, 28% versus 13% respectivamente. Aprovechando el módulo de tablas epidemiológicas que tiene Stata, analizaremos los datos pensando en que estos provienen de un estudio de casos y controles. Evidentemente, no se observa diferencias en el valor del estadígrafo de asociación obtenido, salvo aproximación con el valor obtenido en la diapositiva anterior. Es importante, en este caso, recordar que solo es posible calcular la prevalencia de la exposición en los casos y en los controles. Esto hace que la razón de odds corresponda a odds de exposición. Solo a modo de observación adicional, en estudios de cohorte transversal en los que se evalúa en forma simultánea la respuesta y la exposición, se puede obtener tanto la prevalencia de la enfermedad como la de la exposición. Hablemos ahora un poco sobre representaciones gráficas de asociaciones. Sabido es que el gráfico de punto o scatterplot entrega una representación gráfica de la asociación entre dos variables de tipo continuo. Al desear usar esta herramienta en datos de tipo dicotómico, nos encontramos con esta situación, en la que se ven solo 4 puntos equidistantes unos de otros, lo que podría inducir a pensar de que no hay asociación entre las dos variables. Lo que haremos a continuación es una transformación de la variable de respuesta. De la tabla de doble entrada servicio por estado vital, calcularemos primero la probabilidad de morir condicionada a cada servicio. De este modo, se obtiene que un 13% de los de cirugía mueren y que el 20% de los de medicina presentan este evento. Calcularemos ahora la odds de morir en cada servicio. Recordemos que la odds de un evento se obtiene haciendo el cociente entre la probabilidad del evento y su complemento. De este modo se obtiene que la odds de morir en pacientes de cirugía y de medicina es
respectivamente 0,15 y 0,39. Apliquemos finalmente el logaritmo natural de las odds encontradas. De este modo, es posible graficar el logaritmo de las odds versus el servicio tal como se muestra en la siguiente diapositiva. Como se observa aquí, la transformación ha permitido obtener un gráfico de puntos en los que solo se representan dos puntos. Usando nuestros conocimientos previos, podemos entonces construir una línea recta única que una estos puntos. Así, la relación entre el logaritmo natural de la odds de morir y el servicio de procedencia es de tipo lineal y puede ser representada como una recta de intercepto alfa y pendiente beta. Esta representación corresponde a una de las varias representaciones que tiene el llamado modelo de regresión logística simple, con una variable de exposición y sin variables de control. Si se reemplaza los valores de servicio 1 para medicina, 0 para cirugía, es posible interpretar los coeficientes de esta recta de regresión. La ecuación 1 que sigue se obtiene al reemplazar el valor de servicio igual a 1 en la expresión, con lo que el logaritmo natural de la odds de morir de los pacientes de medicina es igual a alfa más beta. Al reemplazar por el valor 0 en la ecuación, se obtiene que el logaritmo natural de la odds de morir de los pacientes de cirugía es igual a alfa. Restando algebraicamente la ecuación 2 de la 1, queda solo beta, que es interpretable como la diferencia entre los odds de morir de medicina y de cirugía. De las propiedades del logaritmo se sabe que la resta de dos logaritmos es equivalente al logaritmo del cociente. Al usar esta propiedad, se tiene que beta es igual al logaritmo natural de la razón de Ott. Exponenciando el logaritmo de la razón de Ott, se tiene ahora que la razón de Ott es igual a la exponencial de beta. El comando stata que permite hacer regresión logística es logit. La instrucción general para una regresión logística simple es logit seguido de la variable de respuesta y de la variable de exposición. En este caso es logit sta_ser. De los datos se obtiene la estimación de alfa y de beta que se muestran a continuación. De este modo, la exponenciación de beta estimado en 0.9469 se tiene que la razón de odds es de 2.57. Este resultado muestra la equivalencia del modelo de regresión logística simple con los cálculos de razón de odds obtenidos usando tablas epidemiológicas. Uso de regresión logística. En un estudio epidemiológico de asociación, el modelo de regresión logística debe usarse para determinar la magnitud y dirección de la asociación entre una variable de respuesta dicotómica y una variable de exposición, medida en cualquier nivel. El supuesto básico es que la relación entre el logaritmo del odds de la respuesta y una variable de exposición es lineal. Una pregunta de interés sería si es posible estimar la probabilidad de morir dado que el paciente proviene del servicio de medicina o de cirugía. Como respuesta, siga los pasos algebraicos cuidadosamente. Ahora continúe a la diapositiva siguiente.
del modelo de regresión logística simple, tenemos que el logaritmo del OT de morirse dado servicio es una función lineal. Luego, el OT de morirse dado servicio se puede expresar como la exponencial de la función lineal. Usando los derivados de la diapositiva anterior, que la probabilidad de un evento A es igual al OT del evento A partido por 1 más el OT del evento A, tenemos que la probabilidad de morir dado servicio se puede escribir como la exponencial de la función lineal dividido por 1 más la exponencial de la función lineal, que es equivalente a la probabilidad de morir dado servicio igual 1 partido por 1 más la exponencial de menos la función lineal. Por lo tanto, es posible obtener las siguientes estimaciones a partir del modelo. La probabilidad de morir dado servicio igual cirugía igual a 1 dividido por 1 más la exponencial de menos alfa. Y la probabilidad de morir dado servicio igual medicina igual a 1 dividido por 1 más la exponencial de menos alfa más beta. Los estimadores del modelo de regresión logística simple encontrados anteriormente son: al reemplazar estos valores en la expresión anterior, se tiene que la probabilidad de morir dado servicio igual cirugía es igual a 0.13 o 13.1%. Y la probabilidad de morir dado servicio igual medicina igual a 0.28 o 28%. Esta tabla resume las expresiones derivadas anteriormente. Otros ejemplos de aplicación del modelo de regresión logística serían el estudio de casos y controles llevado a cabo con el fin de estudiar la asociación entre cáncer de endometrio con el uso de estrógenos y obesidad. Estudio de factores de riesgo para bajo peso al nacer. Estudio de asociación entre violencia contra la mujer durante el embarazo y resultados perinatales. Como tarea, envíe a su tutor otros 4 ejemplos de aplicación del método de regresión logística. Fin de la presentación.